siglo. La historia de un empate. Algunos analistas decían que Sudamérica experimentó un desplazamiento hacia la izquierda. Esto se debía a la presencia de Evo Morales en Bolivia, Chávez en Venezuela, Lula en Brasil. Se los consideró como una nueva ola continental. En el Ecuador se cuestiona el modelo de sociedad y en los últimos años esto se ha expresado en 2 impugnaciones presidenciales, reiteradas protestas y las urnas. Las características histórico-políticas de la movilización de protesta se desarrollan en varias tesis. Primero, la protesta social tuvo una incidencia fundamental como componente de la crisis política. Segundo, la importancia de la movilización del sujeto laboral, estudiantes, indígenas y campesinos para la configuración de un campo político en el que las fuerzas opositoras han logrado mantener una dinámica de resistencia. Tercero, la presencia movilizada de estas fuerzas y al mismo tiempo la decoloración de los componentes clasicistas se operó una suerte de secuestro de sentido de la protesta por parte del Estado y los medios de comunicación. Ospina y Guerrero hablan del Ecuador en los últimos 20 años, sobre 2 movimientos, el primero que defiende las reformas estructurales neoliberales en lo político y económico y el segundo que se origina en organizaciones que solicitan la reivindicación de la plurinacionalidad. Las fuerzas concurrentes en la producción de la crisis política que han tomado mayor fuerza, cuestionando y resistiendo a la implementación de la reforma neoliberal, se debe a la elección de la protesta indígena campesina, sindical y estudiantil. Crisis y conflicto. En Ecuador es común hablar de crisis. Se trata de un fenómeno multidimensional que afecta nuestros modos de vida. Se comprende la crisis en el seno de la productividad, desnudando la falsedad de un mundo natural y mirando la artificialidad del mundo social. Cuando se expone el carácter artificial de crisis, se busca señalar la mediación de la ideología. La crisis ecuatoriana puede ser vista como el resultado de las convergencias de proyectos y de inconformidades que surgen bajo ciertas pautas político-culturales. Por otro lado, los planos subyacentes de la movilización y la protesta son varios. En primer lugar, el surgimiento normal de demandas por falta de respuestas a las aspiraciones sociales. En segundo lugar, las reivindicaciones que son producto de la crisis, en tanto resultado de las políticas de ajuste, que son tamizadas por expectativas modernas. Se piensa en la crisis ecuatoriana contemporánea desde una perspectiva constructivista que considera el papel de los sujetos en la prefiguración de los cambios, pero sin dejar de lado los aspectos objetivos, las externalidades a las que ésta se asocia. Externalidades de la crisis. La crisis ecuatoriana contemporánea ha dejado de ser un momento, porque ya dura más de una generación. Es por eso que se inscribiría actualmente una nueva ola de cambios dictados por la expansión del modelo neoliberal, el mismo que se pretende instaurar imponiéndolos a los atavismos de la dominación colonial. Un segundo aspecto externo es la búsqueda de aplicación del modelo neoliberal sobre esta acumulación de saldos atávicos, además que tenemos una declinación categórica de las capacidades redistributivas del Estado que se expresa dramáticamente en la vida de la población. Se nos explica que el nivel socioeconómico y sociopolítico provocan un conflicto distributivo, siendo las carencias distributivas una de las fuentes de conflicto detonante de las protestas. La intensificación del ajuste. Desde 1997 se vive este ciclo. Se da por 3 razones. La primera, se adoptó un paquete de medidas que fueron calificadas como una orientación de entrar en la modernización neoliberal. La segunda, que consistía en el nuevo diseño de las instituciones políticas. Y la tercera, que fue la tramitación de la nueva Ley de Desarrollo Agrario impulsada por la Cámara de Agricultura. Estas orientaciones se llevan a cabo en un contexto de agudización de la crisis política y además impiden que se consolide en este periodo la reforma neoliberal. Entre la política y la cotidianidad, explorando salidas. Frente a las creencias sociales, los sujetos, singulares y colectivos, dependerán de las identidades políticas y van a mantener una relación diferenciada con la institucionalidad política dependiendo de sus tendencias político-culturales. La primera solución sería la opción electoral, en el que aparecerían figuras denominadas como candidatos salvadores. Ejemplos claros son Bucaram en 1996, Álvaro Noboa en 1998 y 2002 y también Lucio Gutiérrez en el 2000. La primacía de lo público y colectivo como vías de resolución de la crisis genera una primacía de lo individual, limitando la percepción del fenómeno político a la percepción de lo inmediato, con una perspectiva moralizante y desde las metáforas de parentesco. Esto podría generar lo que se conoce como crisis de representatividad, que consiste en la baja o nula capacidad de los partidos para representar los intereses y procesar las demandas de la sociedad.
A pesar de que estas opciones se basan en la individualidad, el entorno cotidiano y la posibilidad de satisfacción inmediata de las carencias no significa que se excluya la movilización. Otra alternativa es una crítica al orden establecido a través de la protesta, que es la búsqueda de reformulación del contrato social vigente. Esto se debe entender como la búsqueda del respeto a la dignidad, la producción de demandas sociales y la conflictividad. Se debe establecer una diferencia entre conflictividad y protesta. La primera se refiere al desencuentro de intereses sociales, políticos, partidarios, institucionales y regionales. La segunda abarca manifestaciones beligerantes de la crítica social, de la censura de las políticas de Estado y gobierno en la senda de las reformas neoliberales. A partir de esto, analizaríamos los conflictos desde 1996. Que se vaya. Para 1996, Abdalá Bucaram se presenta como candidato electoral prometiendo cumplir con todo lo que le demandasen las fuerzas sociales y políticas que lo apoyasen, haciendo énfasis en los sectores populares con su plan de vivienda un solo toque y su lucha frente a la oligarquía. Su supuesta postura anti-oligarca no duró mucho, ya que formó una alianza con la plutocracia. Además, su plan de privatizaciones y eliminación del subsidio al gas, junto con casos de corrupción y abuso de poder, rompieron su tono contemporizador. El primer movimiento social que presentó oposición al mandato de Bucaram fueron las mujeres. No importaba la clase social, desde mujeres de clase baja y mujeres de clase alta. Después, la CONAIE también se une a las manifestaciones. Para la CONAIE, Bucaram había cumplido 100 días de show, escándalo y abuso. De la misma manera, los sectores laborales también expresaron su descontento. Para enero, un pacto de oposición se genera entre varios movimientos políticos de derecha, centro e izquierda. A partir del 8 de enero, las protestas se extendían alrededor del país. A estas se empiezan a unir mujeres organizadas, amas de casa, activistas barriales, periodistas, artesanos y además los estudiantes secundarios y universitarios que se mantenían en una movilización permanente. Se buscaba la no privatización de la seguridad social y las áreas estratégicas de la economía, el reconocimiento de la plurinacionalidad, respeto a los derechos humanos, políticos, laborales y de la mujer, el impulso a la gestión ciudadana y la promoción de la convocatoria a una asamblea constituyente. El sector empresarial se unió gracias al comentario emitido por el embajador de Estados Unidos en el que afirmaba que en Ecuador existía corrupción. Otro motivante para este sector fue el intento de resguardar la implementación del modelo neoliberal. A partir de este momento, todos estos grupos empezaban una lucha frente a la corrupción, que se caracterizaba por ese toque moralizante sobre el político. Para el 7 de febrero de 1997, Ecuador amanece con 3 presidentes. Bucaram, elegido constitucionalmente pero depuesto por el Parlamento bajo la causal de incapacidad mental; Rosalía Arteaga, ex vicepresidenta apoyada por las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica; y Fabián Alarcón, expresidente del Congreso, quien logró capitalizar el apoyo de los sectores parlamentarios. Uno de los resultados más importantes de los procesos de 1996 y 1997 fue la convergencia de los movimientos sociales y las fuerzas político-partidarias para la elaboración de un nuevo texto constitucional aprobado en 1998. En el aspecto social, reconocían los derechos colectivos de los pueblos indígenas y negros. En el aspecto territorial, la preservación de tradiciones y el desarrollo de la familia bajo la igualdad de responsabilidad y derechos de ambos progenitores. En el aspecto económico, permite la venta o licitación de la explotación privada de recursos naturales. La Gran Minga. En la segunda mitad de los años 90 se suscitaron varias situaciones y eventos que representaban la crisis que atravesaba el país: la caída del precio del petróleo, desfinanciamiento del presupuesto del Estado de devastaciones naturales, el implemento del pago a empleados públicos, entre otros, evidenciaban la necesidad de un cambio. Durante el gobierno de Yamil Maguad existió el modelo de ajuste que tomaría medidas en cuanto a la crisis. Así otorgó una sesión favorable para exportadores, financiistas y banqueros, manejó las élites económicas y continuó políticas que Abdalá Bucaram pensaba implementar, tales como el retiro de subsidios al gas, subida de precios del combustible, la dolarización, la reforma tributaria y privatizaciones pendientes. La crisis bancaria de 1999 resaltó entre todos los eventos sucedidos en la crisis, pues el Banco Central había transferido casi $1.000 millones para evitar la quiebra de algunos bancos. Por ejemplo, Filambanco recibió $700 millones. Este dinero sirvió para obtener beneficios del dólar y así aumentar sus utilidades derivadas de la compra y venta de divisas. También elevó las tasas de interés hasta el 180% bajo la amenaza de fuga de capitales. Así se decretó el aumento del valor del dólar, junto a la devaluación del sucre, y debido a la inflación producida, el gobierno de Maguad orquestó el fraude bancario, aquel que congeló los depósitos bancarios de los ecuatorianos y afectó sus economías. El endeudamiento interno y externo y la emisión monetaria condujeron a más devaluación e inflación. La población se encontraba desamparada, indignada por la posición servicial del gobierno ante las élites económicas y las medidas tomadas. Entre recortes presupuestarios y nuevos impuestos, como el 1% a la circulación de capitales, la crisis fiscal cuando el déficit alcanzó el 7% y la consecuente caída del sistema bancario, las carreteras fueron bloqueadas y salieron protestantes a las calles. Fue una de las protestas más fuertes del país. Estaban compuestas por trabajadores, sindicatos, estudiantes, campesinos, poblaciones indígenas y más perjudicados por las medidas, con el fin de rechazar las medidas, la política estatal y para denunciar actos de corrupción. Después del pico de protestas, en enero del 2000 Maguad anunció la dolarización del país. Por lo menos un 54% de la población estaba en contra de la dolarización, incluyendo a algunos empresarios de la sierra.
ocurrió una escalada artificial del dólar para que elevara su valor en un 30% debido a la emisión libre de la moneda por parte del Banco Central. Según datos, el 53% de la población se manifestaba por la renuncia del presidente y el 45% por la rectificación de rumbos, es decir, que buscaban la derogatoria de las medidas y evitar la dolarización. La protesta fue encabezada por la CONAIE dirigida por Antonio Vargas. También fueron convocados diversos sectores claramente politizados. Estos confluyeron en la constitución del Parlamento de los Pueblos del Ecuador, una instancia conformada en varias comunidades serranas como alternativa al Congreso Nacional. A partir del 19 de enero, algunos sectores se involucraron en las presiones contra el gobierno, como Petroecuador, que dejó de bombear petróleo desde la Amazonía hacia Esmeraldas para impedir su exportación. Los indígenas acamparon cerca del Congreso Nacional después de varios días de caminata. El gobierno de Maguad actuó de forma represiva y discriminatoria, apresó a más de 100 dirigentes y procedió a desalojarlos para impedir su entrada a Quito. En Cuenca se realizó una marcha con casi 35.000 asistentes. Destacaron que las revueltas fueron exitosas porque contaban con una estrategia insurreccional, en la que se aliaron con las Fuerzas Armadas y aislaron al Poder Ejecutivo, hablando de aislar partidos políticos, parlamentarios y electorales, sin base social para que no sean capaces de tomar decisiones. Aún así, pese a la fuerza con la que sucedieron las manifestaciones, no fue posible revertir la dolarización, esto debido a que no se coordinó un plan de gobierno claro. Además, el perfil antipartidista que mantenía la CONAIE limitó la creación de alianzas políticas y sociales. También tomando en cuenta los antecedentes y a la par de los efectos del congelamiento, la postura de Maguad a favor de la plutocracia y por último la incapacidad del Estado para lograr soluciones políticas frente a las sublevaciones, incrementaron las protestas y movilizaciones por parte de la Alianza Insurgente Indígena Militar. Como consecuencia, el 21 de enero del 2000 fue derrocado Yamil Maguad. Los involucrados en las movilizaciones no consideraron las dimensiones que tendría la insurrección. El objetivo de formar un gobierno popular con sustento militar resultaría imposible, pues se sobreestimó el compromiso del ejército. A muchas personas les resultó extraña esta alianza, pero al considerar que varios grupos indígenas cuentan con proyecto de nación, concluyen que se les facilitó, y estos se sentirían identificados con la movilización indígena, con factores como el rechazo de los políticos tradicionales a una democracia extranjerizante y disfuncional, y el nacionalismo definido a base de autarquía política y económica del país. Este sector declara que apoya métodos drásticos de gobierno y condena al neoliberalismo. Un antecedente importante fue la firma del Tratado de Brasilia que puso fin a los problemas limítrofes entre Ecuador y Perú, un error cometido por Maguad e imperdonable para los militares, pues cedía territorio a costas de terminar con problemas apresuradamente, o un acto favorable para Estados Unidos y Perú que perjudicó al ejército ecuatoriano. Como resultado de los eventos del 21 de enero del 2000, asume la presidencia el vicepresidente Gustavo Noboa, cuya misión fundamental fue llevar adelante el plan de dolarización de la economía. A él se lo representaba como un cruzado pacífico en contra de la corrupción. Se le pretendía atribuir una capacidad para la solución de los problemas del país, aun cuando era de dominio público su vinculación a la plutocracia y la extrema derecha guayaquileña. Él mismo asigna a la cartera de Bienestar Social a Luis Maldonado, eximio representante de la intelectualidad indígena, para así limar las dificultades con los sectores insurgentes. Los primeros meses de la gestión de Noboa es eliminado el sucre como moneda nacional y entra en plan de vigencia la dolarización. Esto crea un ascenso de la conflictividad presente hacia finales del 2000, siendo los protagonistas centrales los indígenas y los estudiantes, donde se manifiesta una primacia incontestable del rechazo a las políticas estatales, es decir, la dolarización y sus efectos, seguidos de conflictos salariales y de denuncias contra la corrupción. Los efectos inflacionarios de la dolarización salieron a flote. Además, se promovía la práctica del redondeo de precios. Estas tensiones acumuladas llevaron a un nuevo levantamiento indígena dado en enero y febrero del 2001, que acontecía tras una relativa calma generada tal vez por las expectativas del diálogo con el gobierno de Noboa, expectativas rotas tras el anuncio de un nuevo paquete de medidas económicas. El gobierno, entonces, decide que el manejo político de las crisis se lo asuma directamente desde el Ministerio de Defensa. Esta disposición trajo consigo una secuela de violencia y represión, lo que detonaría definitivamente la movilización indígena. Miles de indígenas llegaron a Quito para acampar en la Universidad Politécnica Salesiana el 27 de enero, donde permanecieron hasta la suscripción de los acuerdos con el gobierno. Esta lucha ocasionó que existieran 4 personas muertas, 30 heridos y 200 presos, incluidos el dirigente amazónico Antonio Vargas, entonces presidente de la CONAIE. Este levantamiento concluye el 7 de febrero con la firma de un acuerdo de 21 puntos entre los indígenas y el gobierno, donde se estipula la no revisión durante el lapso de un año de las tarifas de transporte, los precios de cilindro de gas y los combustibles, además a la reestructuración y capitalización del Banco Nacional de Fomento y otros aspectos. Sin embargo, las renovadas intenciones del gobierno para privatizar las empresas comercializadoras de energía eléctrica, los intentos de incrementar los precios de los combustibles, el gas, las tarifas de energía eléctrica y el transporte público, además la disminución del impuesto a la renta y el incremento al impuesto al valor agregado, es decir el IVA, se plantea la amenaza de un nuevo levantamiento indígena para los meses de febrero y marzo, respaldado por los sindicatos de las empresas eléctricas y otros sectores laborales, por lo que el gobierno de Noboa no tuvo más que retroceder.